Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 8 de este curso de diagnóstico y reparación de notebooks. En la clase pasada estuvimos viendo y hablando acerca de bobinas o inductores y de cómo medirlos. En esta clase vamos a seguir avanzando en el diagrama y vamos a profundizar en el nuevo componente con el que nos vamos a topar, que se llama diodo. Antes de comenzar el video, quiero agradecer a todos los suscriptores que con sus donaciones permiten que el canal se mantenga en pie. Gracias a ellos es que esto es posible. Sepan que realmente me ayudan mucho y que, bueno, les recuerdo que en la descripción se encuentran los enlaces para donaciones en Cafecito y para donaciones en PayPal. Ahora, sin más preámbulos, vamos con la clase. Bien, continuemos con el camino de las cargas. Ya sabemos que ingresan por acá, por el conector del cargador. Ya estuvimos viendo que son filtradas por estos capacitores, que las cargas, la corriente filtrada y estabilizada. También vimos que pasan por estos inductores o bobinas. Y acá ocurre algo interesante. Fíjense que acá recibe un nombre la línea. Se llama más BA. Este círculo con el nombre más BA nos está indicando que la línea no termina ahí, sino que en alguna otra parte del diagrama continúa y posiblemente haya otros componentes que estén conectados en la misma línea. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque cuando estamos diagnosticando un equipo, tenemos que intentar separar en bloques. Y eso lo hacemos para determinar en qué bloque se encuentra la falla. Ya que nosotros vamos a estar buscando una falla X y tenemos que encontrarla, tenemos que ubicar dónde está, vamos a ir descartando ciertos sectores de la placa. Y a medida que vayamos descartando esos sectores, vamos a terminar por converger nuestra atención en un punto específico y por lo general vamos a llegar a ese punto en el cual se encuentra la falla. Por ejemplo, supongamos que este equipo que tengo acá no enciende y quiero saber en dónde está el problema. Alimentamos la placa, medimos el voltaje con un multímetro y nos encontramos con que la línea más BA está siendo alimentada con los 18,5 voltios que necesita mi placa. Por lo tanto, podemos determinar a priori que esa línea más BA está ok, que está bien, que no está teniendo ninguna fuga, que no está teniendo ningún corto, y eso ya nos da un indicio. ¿Qué hicimos ahí? Separamos el bloque más BA, podemos decir que la línea más BA está correcta. Como les digo, a priori, no es que podemos determinar con total seguridad, pero sí podemos tener un parámetro inicial y podemos determinar que esa línea estaría funcionando correctamente. Ahora, si medimos acá esta línea y no encontramos los 18,5, podemos sospechar de componentes que se encuentren en la tapa de ingreso de la corriente. Y como esta línea no termina acá, el problema podría ser generado por otro componente que esté en otra página. Pero si ya el voltaje no llega acá, es el bloque por el cual tenemos que comenzar. Y bueno, y así sucesivamente las líneas van a ir cambiando de nombre a medida que atraviesen componentes, que atraviesen integrado, y eso nos va a dar indicios importantes. Y también nos va a dar la posibilidad de poder aislar un sector determinado y centrarnos en ese punto en el que tengamos sospechas. Ahora, siguiendo con la línea, pasa por estas bobinas, esta línea en este punto recibe el nombre más BA y sigue hacia este lado. Y acá nos encontramos con este componente, con este símbolo de acá. Esto es un diodo. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata esto de los diodos. Vamos a la pizarra. Bien, hablemos de diodos. Primero, ¿qué es un diodo? Es un componente electrónico semiconductor y se representa con este símbolo.
es básicamente un triángulo que está atravesado por una línea y se representa con la letra D. D de diodo. Y por ejemplo, en el diagrama recién veíamos que delante de la D tenía una P. Esta P indica que está relacionado a una línea de poder. Ahora, ¿cómo está compuesto el diodo? Sus terminales, podemos llamarlo terminal 1 y terminal 2, reciben el nombre de ánodo y cátodo. La parte a la que apunta el triángulo se llama cátodo y la parte contraria hacia donde apunta el triángulo se llama ánodo. En principio vamos a decir que el diodo permite el flujo de la corriente eléctrica en una sola dirección y permiten de ánodo permite que las cargas fluyan hacia el cátodo. Es decir, que por aquí le ingresa la tensión y el diodo permite que la corriente fluya hacia el otro lado. Bien, ¿qué función cumple el diodo? La función que cumpla va a estar determinada por la forma en la que esté dispuesto en el circuito. La primera es polarización directa. Cuando está polarizado directamente, el diodo recibe en su ánodo una tensión positiva. Vamos a suponer que recibe por aquí 5 voltios. Y esta parte está conectada a todo el circuito. Vamos a suponer que está conectada a una resistencia. Y aquí está la parte de GND. Cuando está dispuesto de esta manera, se dice que está en polarización directa, ya que por su ánodo le ingresa una tensión positiva y su cátodo está conectado a la parte negativa. Y cuando está dispuesto de esta manera, el diodo permite que las cargas continúen su camino del ánodo, este punto, al cátodo, a este punto. Y para que un diodo conduzca, no solo tiene que estar polarizado directamente, sino que también la tensión aplicada a su ánodo tiene que superar a 0,6 voltios. Estos 0,6 voltios van a ser los que el diodo va a cobrar como peaje para permitir que la corriente fluya de un lado hacia el otro. Es decir, este componente va a permitir que la tensión que ingrese por aquí continúe su camino, pero va a cobrar un peaje. La corriente para atravesar este componente va a tener que sufrir una caída. A esa caída se le llama caída de tensión. Y vamos a suponer que la caída de tensión que genera este diodo es de 0,6. Entonces, si aquí ingresan 5 voltios, como es el ejemplo, y aquí caen 0,6, de este lado, en su cátodo, yo voy a tener 4,4 voltios, ya que 5 voltios menos 0,6 me dan 4,4 voltios. Y esta es la famosa caída
de tensión. Dependiendo del tipo de diodo que estemos midiendo y con el que estemos trabajando, esa caída de tensión puede variar. Así que tengan en cuenta eso. Esto 0,6 lo pueden tomar como un punto de referencia, pero no siempre son 0,6. Hay diodos que generan menos caída de tensión, otros más, pueden ser 0,750 voltios. Así que esto puede variar. Ahora, tenemos otra manera de colocar el diodo, que es la polarización inversa. En este caso, el diodo está dispuesto al revés a como lo vimos recién. Supongamos que acá tenemos una línea de voltaje, llamémosle 5 voltios, como antes, y el diodo está colocado al revés. Acá tenemos GND. Entonces, acá aplicamos una tensión positiva en su cátodo y el ánodo está conectado a GND. Lo que va a ocurrir acá es que el diodo no va a conducir, porque el diodo convencional, el diodo común, o diodo rectificador también se le llama, conduce siempre y cuando esté polarizado directamente. Ahora, existe una característica de los diodos que se llama voltaje de ruptura. Es un voltaje, vamos a ponerle un valor de 35 voltios. 35 voltios es el voltaje ahí estamos. 35 voltios es el voltaje de ruptura de este diodo. Por lo tanto, aquí yo le aplico una tensión de 5 voltios. No ocurre nada, el diodo está polarizado inversamente, por lo tanto no va a conducir. Si yo empiezo a aumentar este voltaje, sigo aumentando y llega un momento que le aplico 40 voltios a esta parte. Estos 40 voltios van a superar el voltaje de ruptura de este componente. Cuando llega ese momento, el diodo se daña. Directamente sufre una falla. Las fallas pueden ser variadas, pero en líneas generales el diodo se rompe y de esa manera protege el circuito. Pero es importante que se aprendan esto porque a veces lo van a ver dispuesto en la placa de manera inversa y se van a preguntar por qué se pone así. Es como una protección. Se pone de esa manera para proteger el equipo contra polaridad inversa. Protegen también circuitos sensibles al permitir que solo la corriente fluya en un sentido y no en el otro. Además del diodo convencional que acabamos de ver, que se representa como vimos recién, existen otros que también vamos a encontrar en el camino que son muy comunes en laptops, que son el diodo Zener y el diodo Schottky. Vamos primero con el diodo Zener. Disculpen mi letra, soy malísimo escribiendo. Pero bueno, en definitiva lo que importa aquí es que el diodo Zener tiene una característica muy interesante y está diseñado intencionalmente para trabajar en polarización inversa. Y se representa de la siguiente manera. Ponemos $5 voltios y el diodo Zener también tiene una línea acá, pero se le agregan 2 líneas en estos lugares. Y lo que tiene interesante este diodo
este diodo tiene una característica especial. Tiene un valor que se llama valor Zener. Y ese valor equivale a un voltaje. Supongamos que el valor Zener de este diodo es de 3,3 voltios. Recién vimos en el diodo rectificador, el diodo convencional, que tiene un voltaje de ruptura, que una vez que es superado, el diodo se daña, se rompe. En este caso, este diodo tiene un valor Zener que cuando se supera, como es este caso, que por aquí le ingresan 5 voltios. 5 voltios llegan hasta su cátodo. Estos 5 voltios están superando el valor Zener. ¿Qué va a hacer este diodo? ¿Va a impedir, como el diodo rectificador, que la corriente fluya en sentido contrario? No, no lo va a impedir. Va a permitir que pase la corriente, pero no va a permitir que pasen los 5 voltios completos, sino que va a permitir que solo pasen 3,3. Él no quiere que los 5 voltios pasen a este lado. Solo va a permitir que estos 3,3 voltios ingresen. Por lo tanto, a su cátodo le llegan 5 voltios y por su ánodo van a salir 3,3 voltios estables. Esto es importante que lo sepan y que sepan que el diodo Zener va a conducir siempre que esté polarizado inversamente el valor Zener, ni más ni menos. Si por este lado le ingresan 2 voltios, por este lado voy a tener 0 voltios, no voy a tener tensión, ya que no supera el valor Zener, la tensión aplicada a su cátodo, por lo tanto no me va a conducir. Y si este diodo Zener está polarizado directamente, se comporta de igual manera que un diodo convencional. Va a generar también una caída de voltaje y va a conducir como el diodo rectificador. Por último, tenemos el diodo Schottky. Me quedé porque no me acordaba si era con una T o con 2T. Este diodo tiene dos características principales. La primera es que el peaje que cobra para que la corriente fluya a través de él es mucho más bajo que el que cobra un diodo rectificador convencional. Recuerden que el del diodo rectificador oscila entre 0,6, 0,7, un poco más, un poco menos. Este diodo cobra un peaje de 0,15 o 0,45 voltios aproximadamente, que es mucho menor a la caída de voltaje que genera el rectificador. Y se representa de la siguiente manera. También tiene la línea acá, pero es como una S que tiene acá. Esto es un diodo Schottky. Y aparte de que la caída de tensión que genera es mucho más baja que un diodo rectificador convencional, tiene otra característica muy importante, que es que cuenta con una alta velocidad de conmutación comparada con el diodo común. Por lo tanto, lo van a ver relacionado siempre a fuentes conmutadas. Ahora, eso es a priori todo lo que tienen que saber de diodos. Después se van a encontrar en las placas, en los esquemas, con diodos dobles y otras cositas más. Bien, comencemos a medir los diodos en placa. Para hacerlo, primero tenemos que tener en cuenta que la placa no tiene que estar alimentada. Por lo tanto, vamos a hacer la medición en frío del componente. Lo primero que hacemos es configurar nuestro multímetro. Lo llevamos a modo diodo. Acá cada multímetro por lo general son muy similares, pero he visto multímetros que son diferentes en cuanto a esto. Y por ejemplo, el mío tengo que ir a modo resistencia, y cuando estoy ahí presiono
seleccionar una vez y otra vez, hasta que se me coloca acá, en la parte de abajo, este símbolo del diodo. Ahí ya lo tengo configurado en modo diodo. Y la forma de medirlo es la siguiente. Voy a buscar un diodo ahora, cualquiera. Bien, acá por ejemplo tengo dos diodos. Fíjense, se los voy a señalar con el multímetro. PD3 y tengo PD4. Son estos dos de aquí. Por lo general, los diodos traen una marquita, como es el caso de este. Fíjense ahí, que tiene una línea y este también. Son dos diodos aparentemente idénticos. La marca nos está indicando su cátodo. Por lo tanto, el diodo le ingresaría la tensión por su ánodo y conduciría hacia su cátodo. Lo que vamos a hacer es, con la punta roja de nuestro multímetro, vamos a colocarla en su ánodo y la punta negra la colocamos en su cátodo. Y ahí nos va a mostrar una lectura, en este caso 6,674. Nos está indicando que este diodo está generando una caída de tensión de 674 milivoltios o 0,67 voltios. Si lo mido al revés, con la punta negra y la punta roja aquí, obtengo una medición alta que a veces se puede quedar ahí o a veces puede seguir subiendo hasta que nuestro multímetro ya no la puede detectar más y nos pone OL, y eso quiere decir que el diodo está correcto, que está funcionando perfectamente. Vamos a medir el otro. Colocamos punta roja en el ánodo, punta negra en cátodo y obtenemos una lectura similar, 674. Perfecto. Lo damos vuelta, punta negra en ánodo, punta roja en cátodo y obtenemos también una lectura alta, quiere decir que el diodo está correcto. Si esto nos genera alguna duda, supongamos que medimos y obtenemos mediciones similares o muy altas en ambos sentidos o muy bajas en ambos sentidos y es una línea que estamos midiendo porque creemos que hay una falla ahí, tenemos que extraerlo para quedarnos tranquilos y para estar totalmente seguros de que el diodo está correcto. Y fuera de placa lo medimos y eso nos va a dar la medición exacta. Porque tengan en cuenta que cuando estamos midiendo en placa, no estamos midiendo nada más que este componente. Estamos midiendo todos los componentes que estén en esa línea. Por lo tanto, las mediciones pueden variar. Vamos a buscar otro ahora. Miren acá, por ejemplo, esto acá, tenemos el símbolo de un diodo, quiere decir que este lugar está preparado para que vaya un diodo. En este caso no lo colocaron, pero ahí podemos ver el símbolo de un diodo. Vamos a buscar otro. Acá tenemos justito arriba de ese. Ahí está. Tenemos el PD6, que es este de aquí. No sé si llegan a ver ahí, pero acá hay una línea muy delgadita. Por lo tanto, colocamos la punta roja en el ánodo, la punta negra en el cátodo y ahí tenemos la lectura de 557 milivoltios. Si invertimos, en este caso directamente nos marca OL, quiere decir que la caída de tensión es tan alta que el multímetro no la puede registrar. Esto es un indicio de que el diodo está correcto. Vamos a buscar otro. Quiero ver si encuentro alguno doble para que ustedes puedan ver. Acá, miren. Miren esto.
D36. Este componente es un diodo, también es un diodo doble. Si consultamos el diagrama seguramente podemos buscar el datasheet y nos va a indicar exactamente cómo está dispuesto, cuál es su ánodo, qué terminales corresponden a su cátodo, pero teniendo el multímetro podemos determinarlo. Obviamente siempre y cuando el diodo esté correcto, porque si obtenemos mediciones raras, eso bueno, ya nos lleva a tener que buscar el datasheet y corroborarlo. Pero vamos a medir sin buscar el datasheet. Coloco punta roja en este terminal, punta negra acá y obtengo una lectura de 248. Una caída de tensión de 248. Mantengo punta roja donde está, cambio punta negra y obtengo la misma medida. Y si invierto, OL. Mido acá, una medición alta. Lo que me está indicando acá, esta medición, es que en donde tengo la punta roja tengo el ánodo y donde tengo la punta negra, que es la de mi mano derecha, tengo el cátodo. O sea que el diodo conduce de aquí a este lado. O sea, de este sentido, la corriente pasa para este lado. Y bueno, y así van a poder encontrar diferentes tipos de diodos. Es un componente muy sencillo, no hay mucha vuelta que darle. Pero ahora quiero mostrarles algo muy interesante del multímetro. Porque cuando yo comencé tenía ciertas dudas de qué es lo que me está marcando el multímetro. ¿Qué es esos 0,600 y pico, 0,750 que suele marcar? ¿Qué es lo que me está marcando? ¿Qué es esa medición? Y para eso voy a hacer uso de otro multímetro. Voy a acomodar acá la cámara. Bien, acá tengo mis dos multímetros. Este, el grande, lo tengo seteado en modo diodo. Acá tengo las puntas de este multímetro. Y este otro chiquito lo voy a colocar en medida de tensión de hasta 20 voltios en continua. Si yo toco la punta roja de ambos multímetros y la punta negra, miren lo que me va a marcar el multímetro chiquito. 2,94. Es decir, con este multímetro estoy midiendo este otro multímetro y me está marcando que en las puntas de este otro multímetro del grande tengo 3 voltios. Tengo una diferencia de potencial de 3 voltios. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando yo tenga un multímetro configurado en modo diodo, voy a tener en la punta roja una tensión de 3 voltios. Es como si estuviese con mi fuente regulada para inyectar voltaje. Acá voy a tener 3 voltios y este va a ser mi GND, podríamos decir. Como si fuera una pila, digamos. Y lo que hace el multímetro es, mediante su terminal positiva, va a inyectar ese voltaje en un componente, que en este caso es un diodo, y ese flujo de corriente va a atravesar el componente, va a atravesar el diodo, va a terminar pasando a mi punta negra, y el multímetro va a hacer una cuenta de que si le está inyectando 3 voltios y del otro lado están llegando 2 voltios y pico, 2,3 voltios, 2,4 voltios, puede reconocer cuál es el voltaje que está cayendo. Por lo tanto, el número que nos figura en el multímetro es la caída de tensión que genera ese diodo. Si nos marca 0,250, quiere decir que el multímetro inyectó 3 voltios y reconoció que del otro lado están llegando 2,750 voltios. Por lo tanto, la caída de tensión es de 250. Es una pequeña aclaración que quería hacerles, que a mí en un principio me costó llegar a determinar qué es lo que pasaba. Hasta que agarré otro multímetro, lo medí, también lo medí en corriente y me di cuenta de que el multímetro en modo diodo funciona de esa manera. Y que ese voltaje que aplica lo hace en una corriente muy muy bajita para no dañar un componente, porque si yo directamente le mando un diodo cierto voltaje con mucha corriente, el diodo se puede romper, ya sea el diodo como cualquier otro componente que esté en la línea. Por lo tanto, el multímetro está configurado de esa manera. Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado e interesado el video. Cualquier duda, cualquier
aclaración, cualquier cosita que quieran saber al respecto del diodo, me lo pueden dejar en comentarios. Y espero que nos veamos el martes que viene con otra clase. Vamos a seguir avanzando en el diagrama y a medida que nos vayamos topando con componentes vamos a ir estudiándolos y aprender cómo se miden, para qué funcionan, cómo están diseñados y demás. Así que me despido y les comparto un matecito para que lo disfruten desde sus casas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.